cayó sin ruido, como si el are lo hubiera sostenido un segundo más por misericordia. La noche en la periferia olía a lluvia vieja y cables quemados. El cielo no tenía estrellas, solo un zumbido lejano, industrial, que a veces se confundía con el viento. El objeto tocó el techo de chapa del galpón abandonado, rebotó contra un canalón oxidado y terminó en el barro, a 2 metros del fogón donde el mendigo calentaba una lata de sopa aguada. No hizo chispas. Hizo un timbre sordo, como de metal hueco y preciso. ¿Escuchaste, viejo?, preguntó un joven que dormía a ratos bajo la lona de un camión sin ruedas. El mendigo, al que todos llamaban Esteban para ahorrar ternura, apagó con un soplo la llama amarilla. Se incorporó sin prisa y caminó hasta el borde del charco. Vio una silueta absurda, una especie de armazón curvo, un gancho que no era gancho, un cabide, como diría un brasileño del mercado cercano, pero aquel no colgaba ropa, parecía colgar información. Era delgado, oscuro, con un borde que hacía pensar en una navaja dormida. No había tornillos, no había juntas, una sola pieza, nacida así, como un hueso. «No lo toques», dijo, no por miedo, sino por hábito. «Las cosas que caen del cielo rara vez vienen gratis». Se agachó. El metal no estaba frío ni caliente, estaba neutro, como si se hubiera decidido a no participar de la temperatura del mundo. Tenía un grabado minúsculo, casi una sombra. 3IATLAS. Debajo 3 puntos microscópicos que el ojo convertía en estrellas. Esteban pasó la yema del dedo y notó una vibración quieta. El tipo de silencio que solo conocen los que trabajan con máquinas. Callado, pero vivo. A 2 cuadras, los perros del depósito ladraron sin convicción. Había llovido de costado. La calle de tierra parecía una lengua áspera. Esteban olió el aire. Había ozono, había un resto de queroseno. Alguien había sobrevolado los terrenos con un dron grande o un aparato sin matrícula. Era la hora en que los de corbata duermen y los de turno miran el reloj, y sin embargo el cielo se había movido. «¿Qué es?», insistió el joven. «No es una pregunta que vale problemas, y a veces respuestas». Lo envolvió con un trapo. El objeto no pesaba lo que prometía. Era ligero, como si estuviera vacío de gravedad. Esteban recordó un tiempo en que usaba casco, ficha, radio, un tiempo en que su nariz distinguía el cobre nuevo del viejo y su oído leía vibraciones de puentes. Aquel oficio se lo habían arrancado del bolsillo junto con el sueldo, pero no la memoria. Rieron. Un error. Un error que les costaría caro. No a ellos, no aún. Rieron los que, a la mañana siguiente, verían al mendigo caminando con un bulto raro bajo el abrigo. Rieron los del bar que vende café aguado y noticias fuertes. Rieron los de seguridad del parque tecnológico cuando lo vieron pasar por la reja sin intención de entrar. Rieron porque no sabían que, esa noche, el cielo había soltado una clave y que la clave había caído en el único sitio donde nadie pensaba buscar: la intemperie. Pero déjame contarte cómo empezó todo. 2 horas antes, un zumbido limpio cruzó los techos bajos. El barrio pensó en transformadores, en tormenta, en motos sin escape. Esteban, no. Él oyó hélices silenciosas, la clase de vuelo que no paga impuestos y que no figura en aplicaciones. Nadie avisó nada. La ciudad no avisa cuando tira sus secretos. Y entonces, el objeto se descolgó como un fruto negro y perfecto de un árbol sin ramas. Esteban regresó al fogón con el 3IATLAS envuelto. Lo colocó en el suelo de tierra apisonada, bajo la luz indecisa de una lámpara LED recargada con un panel ajeno. Durante un instante, la curvatura del artefacto reflejó la llama como un ojo de gato. El joven se persignó sin creer, por si acaso. Esteban no rezó, escuchó. El metal devolvió el mundo en silencio, listo para contarlo a su manera. Al amanecer, el barrio ya había hecho su parte. Levantó persianas, barrió veredas, discutió precios imposibles. Esteban cruzó hacia el mercado de pulgas con el bulto bajo el abrigo. No quería venderlo, quería saber. Pero la verdad también se compra y se vende, y él conocía la cebra del juego. Preguntas primero, dinero después. «¡Hey, profesor!», lo llamó el puestero de cables, que no sabía leer, pero sabía sumar billetes. «¿Qué trae ahí? ¿Una antena?». «Un problema», dijo Esteban. «¿Tienes lupa?». Le prestaron una de relojero. Apoyó el 3IATLAS sobre una tela y buscó el grabado.
3IATLAS. Debajo, letras más pequeñas aún. No orientation required. Sonrió sin alegría. Un mecanismo que no necesita orientación es una tentación para ciertos trabajos. Estabilizar, medir, guiar sin norte. ¿Cuánto por el fierro?, preguntó un muchacho con campera imitación. No está en venta. Todo se vende, viejo. No todo se compra, corrigió Esteban. El hombre de los móviles robados se acercó con su olfato de negocio. Eso parece pieza de dron caro o de laboratorio. Si sirve, paga. Si no, adorna. Lo abrimos. No tiene tornillos. Se corta. El joven que dormía en el galpón, ahora despierto y leal, se plantó delante. Ni lo toquen. Es de él. El puestero se rió. Puro humo. ¿Desde cuándo los callejeros traen oro? Una mujer de chaqueta azul, demasiado limpia para la feria, apareció entre los puestos como si hubiera nacido allí. Su cabello recogido no sabía de viento. ¿Puedo verlo?, preguntó con cortesía de clínica privada. Depende, dijo Esteban. ¿De dónde viene usted? De donde esto se perdió, respondió ella, mirando el grabado sin pestañear. Trabajo en el parque tecnológico. Se realizó anoche una prueba de campo que no salió como estaba prevista. Los que habían olido negocio, olieron peligro. Retrocedieron medio paso, lo justo para negar después. La mujer sacó una identificación con siglas que el barrio conocía de oídas y de denuncias. INTA-LAS, no decía nada, pero sonaba a gobierno que habla en siglas. Eso, señaló, es un 3I Atlas, tercera iteración de un marco inercial inteligente. Sirve para estabilizar todo lo que se niegue a quedarse quieto. ¿Drones?, preguntó el del puesto. También camiones, barcos, edificios durante sismos. Y hizo una pausa. Cosas que no deberían discutirse en mercado abierto. La feria se dividió entre curiosidad y teatro. Alguien grabó, otro avisó a un amigo que entiende. Esteban notó que la mujer no miraba su cara, miraba sus manos, como se mira a un cirujano que encontró un bisturí en la basura. «Devuélvalo», dijo ella. «Podría ser peligroso». «Más peligroso es no saber para quién trabaja», contestó Esteban. «Dígame, ¿quién paga esto?» «Un consorcio», dijo sin decir. «Público y privado». El del puesto de cables anunció su veredicto. «Viejo, te lo van a sacar, con o sin recibo». Esteban envolvió el 3IAATLAS con el mismo trapo y lo metió bajo el abrigo. «Entonces, que trabajen. Yo también». La mujer cambió el tono. «Lo van a perjudicar». «Ya lo hicieron», sonrió Esteban. «Ayer. Hace 10 años. Me da lo mismo. Pero si esto estabiliza sin norte, entonces estabiliza mentiras. Y yo me mareo rápido». Dos hombres de seguridad, trajes baratos y ojos de madrugada aparecieron por la calle lateral. Uno habló por radio con frases cortas, el otro cerró el paso sin cerrar. «Caballero, la ingeniera le solicita acompañarla». «Yo le solicito café y un contrato de palabras claras». Rieron. Otro error. Los que creen que la calle no tiene abogado nunca hablaron como un mendigo que aprendió a leer sellos con la yema de los dedos. Lo llevaron voluntario hasta la reja del parque tecnológico. Nadie apuntó, nadie empujó. El lenguaje de las ciudades modernas es amable hasta que no. La ingeniera, ahora con casco y chaleco reflectante, guió la comitiva por un pasillo de vidrio que olía a solvente caro y café de máquina. En una sala, una mesa metálica esperaba como un juez. «Colóquelo aquí, por favor», pidió. Esteban obedeció sin obedecer. Apoyó el 3I Atlas con ternura, como quien devuelve un pájaro que aún respira. Dos técnicos entraron, uno contable, otro con la ansiedad de una tesis en juego. ¿Se dañó?, preguntó el joven. «No lo creo», dijo Esteban. «No tiene bordes muertos. ¿Qué mide?» «Se orienta sin orientación», respondió orgulloso. «Capta microcambios inerciales y los convierte en referencia. Es un nivel de burbuja para un mundo sin paredes».
completó Esteban. La ingeniera lo miró por primera vez como a un colega. ¿Usted quién es? Alguien que perdió su credencial cuando dijo que un informe estaba incompleto, contestó. A algunos les molesta la 5ª página. Llegaron 2 hombres con traje que no sabían de grasa ni de lluvia. Uno puso una carpeta sobre la mesa. No traía hojas, traía formas. Señor Duarte, dijo usando un apellido que nadie le había regalado, firme aquí la entrega voluntaria del dispositivo y aquí la declaración de que lo encontró en vía pública. Recibirá un estipendio por su colaboración. ¿Y mi pregunta? Dijo Esteban. ¿Cuál? ¿Para quién trabaja esto cuando no trabaja para ustedes? Silencio. El técnico joven sin querer miró a la ingeniera. La ingeniera sin querer miró la cámara de esquina. El de traje sonrió como un billete viejo. La innovación no se frena por curiosidades, señor Duarte. La corrupción tampoco, dijo Esteban. ¿Sabe qué olor tiene un contrato sucio? La ingeniera interrumpió con un gesto que era súplica y firmeza. Escúchenlo. Si él no devuelve esto por dinero, tampoco lo hará por miedo. ¿Qué quiere entonces?, preguntó el de traje, cansado. Esteban apoyó los dedos en la curva del 3 Atlas y habló con la calma de quien mide vigas imaginarias. Quiero ver a dónde iba cuando cayó. Quiero los registros de vuelo de anoche. Quiero saber qué estabiliza. Porque si esto sirve para que un dron entregue medicinas a un pueblo, yo mismo se lo llevo. Y si sirve para que un camión se desvíe sin dejar huella, yo mismo lo rompo. El otro traje, que no había hablado, carraspeó una verdad involuntaria. No hay registros. Entonces hay mentirosos, dijo Esteban, y mi firma no los va a salvar. Acababan de sellar su destino. El orgullo, otra vez, lo cegaba. La ingeniera respiró hondo. Se decidió por el lado correcto del miedo. Tenemos un video, dijo, de una cámara de perímetro. Se ve el dron, se ve el desprendimiento, se ve a alguien que no es de planta. El de traje intentó detenerla con los ojos. No pudo. En la pantalla, el dron cruzó como un insecto grande sobre el límite del parque. Llevaba un módulo bajo el vientre, el 3 Atlas encajado en un marco que parecía perchero minimalista. Una sombra humana, al borde del alambrado, hizo un gesto con la mano. El dron soltó el módulo y se fue. La sombra recogió algo del suelo y desapareció hacia los galpones. «Eso no soy yo», dijo Esteban, por si hacía falta. «Lo sé», dijo la ingeniera. «Por eso lo trajimos, porque aquí alguien trabaja para otro alguien, y ese alguien no firma con su nombre». Esteban se acercó al vidrio. El 3 Atlas sobre la mesa parecía un espejo que no devuelve caras, devuelve direcciones. «Entonces», dijo, «acepto el desafío. Les ayudo a escuchar esta cosa. Pero si me mienten, grito. Y la calle, cuando grito, escucha mejor que ustedes». Capítulo 4. ¿El milagro o la revelación? La sala de ensayo del Parque Tecnológico olía a metal nuevo y a café amargo. Técnicos colocaron al 3 Atlas sobre una almohadilla aislante. Las cámaras registraban todo por si algún despacho pedía transparencia. La ingeniera ordenó calibraciones. Un osciloscopio mostró líneas que trepidaban como un latido. El aparato no encendió como un teléfono. Respondió como un animal que reconoce caza. Emitió un pulso leve y la mesa vibró con una frecuencia que no era sonora, sino informativa. «Escucha», susurró alguien, y no se refería al oído común. Los técnicos intentaron leer. El 3 Atlas no hablaba en códigos humanos, devolvía vectores. Un mapa tridimensional apareció en la pantalla de la tablet. Trayectorias, coordenadas, marcas de altura. Había una ruta repetida, un corredor aéreo nocturno que cruzaba la ciudad en círculos y en ciertos puntos el mapa dibujaba pequeños nodos que parecían estaciones de transferencia. En uno de esos nodos la coordenada coincidía con el galpón donde Esteban dormía. Otra coincidía con un depósito que había figurado en licitaciones públicas, preguntado por contadores sin respuestas. Un técnico probó insertar un conector. El 3 Atlas resistió, como si decidiera quién entregaba su voz.
Entonces, con la compostura de quien ha leído documentos hasta desmayarse, la ingeniera amplió una sección. Los nodos no eran meros puntos logísticos, incluían etiquetas meta, desvío, sustracción, reetiquetado. Palabras simples que juntas formaban una sentencia. Alguien había usado el marco inercial inteligente como marcador. Colocar el 3 Atlas en contenedores permitía que una flota los localizara y los desviara sin rastro. Lo que en teoría servía para salvar edificios en terremotos, se usaba para reetiquetar envíos y lavar trazabilidad. Eso explica las rutas fantasma, dijo el capitán del equipo de seguridad industrial que había acompañando. El de traje intentó girar la conversación hacia protocolos y permisos. La ingeniera lo dejó hablar solo mientras ampliaba un gráfico que, con paciencia, mostraba firmas electrónicas conectadas a empresas pantalla. Cada firma formaba una línea hacia arriba: apellido, buzón, cuenta. Al final de ese árbol, un nombre resbaló como aceite viejo: Montiel y Asociados. La sala contuvo la respiración. El mendigo, que había preferido permanecer en un rincón, miró sin asombro. La máquina solo confirmaba lo que su memoria de obrero presentía. Recordó depósitos, noches de flujo extraño, un sobreentregado con la rapidez de quien pasa una nota en aula. No celebró. Sacó del abrigo una pequeña libreta donde notaba fechas que nadie creía, vuelos sin matrícula, facturas duplicadas, números de personal que nunca existieron. Al poner la libreta sobre la mesa, las líneas del 3A Plus Atlas parecieron dialogar con las palabras. Un técnico chistó en voz baja. Esto es, prueba técnica y moral. Antes de que pudieran pedir custodia, la pantalla parpadeó. Alguien desde la red del parque intentó bloquear el archivo. Con una calma que venía de las noches en vela leyendo manuales, Esteban alargó la mano y tocó el borde del armazón. Una vibración más fuerte y el 3A Plus Atlas abrió otra capa de datos. Audio de baja frecuencia que, al amplificarse, reveló voces mecánicas, radios de logística, números, la palabra destino seguida de claves. El técnico que escuchó en auriculares se llevó la mano a la boca. Eran órdenes, horarios, nombres de depósitos que coincidían con documentos incautados días antes en otro caso. La revelación no era milagro religioso, era milagro técnico, una verdad que la máquina, por diseño, no podía negar. En el corredor, el hombre de traje palideció. La ingeniera, con los ojos húmedos de quien sabe que la tecnología sirve para curar o para herir, miró a Esteban. ¿Usted sabía? No, dijo él. Recordé, y la máquina confirmó lo que mi memoria se negó a olvidar. La decisión fue inmediata: custodia policial, copia de seguridad en un servidor independiente y notificación a la fiscalía. Pero la fiscalía de siempre tenía vínculos con los nodos. Los sellos falsos que el 3A Plus Atlas había puesto en evidencia salpicaban a oficinas y empresas que hasta ayer parecían inmaculadas. La sala se llenó de murmullos, el sonido húmedo de la verdad empezando a moldearse en consecuencias. Un momento. Si ya sientes el peso de lo que este artefacto reveló, deja tu like ahora. Si eres nuevo, suscríbete porque esto apenas abre la caja. Escribe en los comentarios: yo creo en la justicia técnica. Así veré que llegaste hasta aquí. Continúa. La noticia salió en la red en menos de media hora. Dispositivo inercial encontrado por indigente desenmascara rutas de sustracción. Los portales replicaron con fotos borrosas del triatlas y la libreta húmeda. El de traje apeló a confidencialidad industrial. La prensa apeló a interés público. Montiel, que parecía intocable, no fue noticia aún. La red de protección tardaría un día en demostrar su fuerza. Mientras tanto, el parque tecnológico cerró perímetros y el teléfono del hombre de traje sonó con tono urgente. La ingeniera dio una entrevista en off. Es un hallazgo que cambia rutas, dijo sin nombres. Llegaron agentes de delitos económicos. Un fiscal templado se presentó con una orden de incautación ampliada. Pero antes de que la copia se oficializara, la sala recibió otra sorpresa. La empresa de seguridad del parque informó que un camión no identificado se había acercado al galpón durante la madrugada y que las cámaras perimetrales mostraban figuras que parecían conocer los recorridos.
La sombra humana que el dron dejó en el video se multiplicó en varios lugares. Alguien ya había comenzado la limpieza. En la esquina del barrio, Cecilia, la mujer que ayudó semanas atrás a otro mendigo en otra historia, leyó los titulares y encendió una vela. No por fe, por compañía. Sabía que cuando la verdad sale con ruido, los poderosos reaccionan con ruido mayor. Ella pensó en el mendigo y en su cuaderno. Si lo protejo, murmuró, la calle agradecerá. Esa noche, el Triatlas quedó bajo custodia técnica con guardias, pero las guardias no evitan dos cosas, la ambición y la paciencia. En un depósito remoto, hombres comenzaron a ejecutar pases de lista. Los nombres que salían en los gráficos habían aprendido a moverse cuando las luces se apagan, y la red que parecía invisible, ahora tocada por el metal, comenzó a moverse con prisa de ratón. Si esto llega al público, cae gente, dijo un hombre con voz de papeles. Entonces asegúrense de que quien lo firmó no nombre a los suyos, y si el viejo habla, que parezca una leyenda. Pero la mayoría ya lo había oído. Un mendigo encontró lo que el cielo soltó. El milagro era moderno, y el pueblo, por fin, tenía un mapa que no podían quemar sin que alguien lo leyera. La tarde que siguió al hallazgo fue la que las provincias usan para confesar. Los noticieros pusieron la cara de Esteban en pantalla, con un rótulo sobrio. Ex inspector que denunció irregularidades hace 10 años. En el pequeño despacho del municipio, funcionarios parloteaban y mandaban correos con títulos que olían a gestión de crisis. Montiel aún no aparecía en cámara, pero las líneas del 3i Atlas llevaban hasta su sello en contratos que nadie había podido justificar. En la plaza del barrio, la gente se reunió como tarde de feria. Rumores, consignas, pies que se plantan. Algunos leyeron en voz alta fragmentos de la libreta de Esteban. Fechas, matrículas, un número que coincidía con el camión que habían visto en un video del dron. La historia antigua se repitió con verbos nuevos. No fue un robo aislado, fue una maquinaria, y alguien la había diseñado para que parezca imposible seguirla. Un reportero local investigó los archivos públicos y halló fichas con el nombre de Esteban. Firma de ingreso en planta, actas de mediación, una renuncia forzada con declaración de capacidad mental disminuida. La fotografía oficial era de hace años. Cascos, chaleco, mirada concentrada. Esteban había sido el que señalaba irregularidades. Lo castigaron por ello. Su esposa, Clara, figura en un obituario pequeño de hospital. Fallecida, sin causas aclaradas. La plaza guardó silencio. La injusticia tiene un sonido que exige atención. El fiscal en funciones, arrastrando el peso de casos que no prosperan, tuvo que admitir en rueda que los archivos del 2009 habían sido manipulados. Una auditoría abierta mostró nombres repetidos, rutas que desaparecían, empresas pantalla con facturas idénticas. Los enlaces apuntaban a cuentas en sociedades cruzadas con el consorcio que operaba cerca del parque tecnológico. La conexión quedaba clara. El 3i Atlas no solo era un hallazgo técnico, era la prueba de que lo que servía para salvar vidas podía también salvar delitos. Los medios que antes tildaban a Esteban de sin techo, ahora mostraban su CV antiguo, sus cursos, su voz en grabaciones viejas donde advertía sobre riesgos. Algunos se disculparon en cámara con torpeza, otros mantuvieron el silencio hasta que la justicia hablara. Cecilia, en un video que recorrió la red, dijo: «Lo vi devolver la vida con las manos. Eso no es cosa de locos». La identidad de Esteban dejó de ser rumor. Era un hombre que había encontrado, lentamente, la forma de que la máquina hablara y la ciudad escuchara. Y en los despachos, donde unas manos contaban billetes y otras planificaban salidas, se oyó un ruido nuevo, el del miedo. La revelación había cambiado el mapa. Los nombres estaban a la vista. La banca no protegía todo.
y un mendigo tenía en un trapo el hilo que desmadejaba el ovillo. No hubo auditorio ni estrado, bastó la nave fría del viejo galpón y el ruido del viento colándose por láminas sueltas. Esteban aceptó hablar porque la ingeniera se lo pidió sin promesa, y porque el cuaderno, esa memoria cosida, necesitaba que la ciudad oyera la mitad que faltaba. Se sentó en una banqueta y apoyó el tres atlas sobre una mesa de palets, envuelto en el mismo trapo con el que había dormido muchas noches. No lo mostró como trofeo, sino como se muestran las cicatrices, para que no se repitan, no para que aplaudan. Yo no nací en la calle, dijo. Aprendí a oír metal mucho antes de aprender a escucharme. De joven en la planta, me enseñaron que una máquina avisa si la miras con respeto. Si la desprecias, te devuelve la falta en forma de accidente. Entré a la inspección porque creí, y sigo creyendo, que el trabajo más digno es el que evita que otros sangren. Contó la primera caída, un contrato de mantenimiento inflado, una auditoría hecha desde un escritorio, válvulas que recibían sellos sin manos, planos que no coincidían con las paredes, y un apellido que se repetía con la insistencia de un eco caro, Montiel. Entregó su informe con fotos, fechas y olores. Le pidieron mesura, después silencio. Lo invitaron a entender cómo funciona el engranaje. ¿No aceptó? Lo apartaron. Cuando quiso volver a entrar con argumentos, ya era un extraño con credencial vencida. A los 3 meses, circuló la versión Esteban bebe. A los 6, otra. Esteban inventa. A los 9, la última. Esteban peligra. Me quitaron el sueldo y la ventana, siguió. Con la ventana se fue el sol de la mañana. Clara, mi mujer, sostuvo la casa con 2 trabajos. Yo vendí herramientas y orgullo, no en ese orden. Ella se enfermó despacio. La fiebre le robó fuerza y yo miré la heladera vacía como si fuera la culpable. No fue la gripe lo que la mató. Fue el precio de una mentira sostenida por firmas. Bajó la vista, no por vergüenza, sino para recordar sin que se le desordenara la voz. Explicó cómo llegó al puente, cómo aprendió el alfabeto de los transformadores y el compás de las tuberías, cómo el oído se le hizo brújula cuando la brújula social lo expulsó. Llevaba años contando hélices con los ojos cerrados, reconociendo la vibración de una bomba fatigada con los dedos y anotando en el cuaderno rutas nocturnas que nadie admitiría. La noche anterior, el cielo había dejado caer una verdad con forma de marco inercial. No era destino, era continuidad. No quiero venganza, dijo. Quiero sistema. Que el próximo que huela gas sea escuchado. Que el próximo que vea una factura gemela no sea despedido. Que a la próxima viuda no le enseñen a firmar papeles que la hundan. Este artefacto no vino a salvarme. Vino a demostrar que yo no estaba loco cuando dije que el mapa no coincidía con el terreno. La ingeniera, parada detrás, no ocultó que lloraba. El joven del galpón, que la calle había adoptado como hijo, asintió sin ruidos. Los técnicos tomaron nota de lo único que valía la pena copiar, el método humilde de escuchar. Y mientras el viento hinchaba la lona de la entrada como vela de barco, Esteban cerró el cuaderno. Hasta aquí mi parte, terminó. Lo que sigue le toca a la justicia, a la prensa que no se vende y a ustedes, que ahora conocen los nombres. Yo volveré a mi banco, que no es banco, y a mi trabajo, que es mirar que nada caiga donde no debe. Si alguna vez me buscan, no será en la televisión, será donde suene una válvula. Nadie aplaudió. Se inclinó la cabeza como en misa vieja. Ese silencio, el que guarda, no el que tapa, fue la única ovación necesaria. La rueda, lenta, empezó a girar con dientes nuevos. La fiscalía, esta vez una unidad especial sin primos ni compadres, asumió el expediente con peritos externos. El juez de instrucción ordenó allanamientos simultáneos en depósitos marcados por el 3IAT-LAS. En todos hallaron documentación cruzada, facturas clonadas, dispositivos de geolocalización gemelos escondidos en marcos de madera y transferencias que corrían como un río hacia 3 sociedades en cadena. En la cúspide, como siempre que el patrón se repite, Montiel. Intentó un vuelo corto. Lo bajaron en la frontera con un pasaporte que decía otro nombre y la misma cara. El parque tecnológico dejó de ser cristal y se volvió laboratorio de pruebas públicas. La ingeniera, con casco y entereza,
Abrió protocolos, colgó bitácoras en un portal de datos y explicó al país que un marco inercial sirve para sostener puentes, no para lavar rutas. El hombre de traje perdió su sonrisa en una audiencia donde por fin importaron más las cifras que los apellidos. 2 funcionarios municipales fueron imputados por encubrimiento y fraude a la administración. Se congelaron cuentas, se deshicieron contratos, se cerraron pasillos. Esteban rechazó dinero por colaboración. Aceptó otra cosa, un programa. Lo llamó Manual de Ruido Honesto. Con la ingeniera, el joven del galpón y el capitán de seguridad industrial, armó talleres abiertos para cocineros, plomeros, porteros, mecánicos, maestras. Se enseñaba a oír el zumbido que no debería estar, a leer planillas que no cierran, a pedir actas sin pedir perdón. Cada clase terminaba con una frase escrita en pizarrón. Sin nombres propios no hay responsabilidad. Sin protocolos no hay memoria. El juez decretó custodia permanente del 3 Atlas como pieza probatoria y como objeto pedagógico. Una vez por semana, estudiantes de secundaria veían cómo un artefacto podía servir de brújula moral. El consorcio que financiaba Innovación debió firmar cláusulas de transparencia y auditoría ciudadana para seguir operando. Nada de esto fue milagro. Fue trámite bien hecho con ojos arriba. Montiel se sentó frente al magistrado con el gesto aprendido de quienes creen que todo es negociable. Ofreció nombres de menor rango. Le pusieron delante los nodos del 3 Atlas. No había relato que desactivara un mapa. El juez dictó prisión preventiva y pidió elevar a juicio en plazos que, por una vez, no huelen a eternidad. La ciudad cambió un poco. Nadie se hizo santo. Se hicieron preguntas nuevas. En restaurantes y hospitales valía más una inspección que un influencer. En el municipio, tomar café dejó de ser deporte de escritorio. Las tazas convivían con planillas que alguien revisaba de verdad. Y cada vez que una válvula lloraba, un teléfono sonaba para llamar al taller de Esteban. No para pedirle épica, para pedirle método. El día que colocaron un pequeño cartel junto al puente, sitio de memoria técnica, aquí una comunidad eligió escuchar. Esteban miró al cielo sin buscar nada. La redención no le devolvió a Clara ni los años perdidos. Le devolvió una línea recta por donde caminar sin agacharse. El invierno trajo frío honesto, de ese que avisa en los huesos y se cura con sopa y abrigo. La ciudad, sin trompetas, practicó su nueva rutina. Abrir ventanas antes de cocinar, cotejar facturas antes de pagar, preguntar ¿quién firma? Antes de creer. El taller de Esteban, 3 mesas, un pizarrón, piezas viejas y nuevas, se volvió faro discreto. Entraban adolescentes con curiosidad de ciencia, jubilados con ganas de utilidad, jefes de mantenimiento con humildad bien ganada. Se hablaba de pares y tornillos, y también de conciencia. La ingeniera llegaba con laptops y paciencia, el joven del galpón con mate y preguntas que cortaban al medio los discursos largos. A veces aparecía alguien de él antes. El guardia que había empujado, el gerente que había reído, el funcionario que había minimizado. No venían a justificarse, venían a aprender. Esteban no llevaba lista de agravios, ponía piezas sobre la mesa. Esto es una junta, decía. Si aprieta de más, rompe. Si aprieta de menos, pierde. Oigan su ruido, y oigan el suyo. La prensa dejó de llamarlo mendigo. En los titulares usó su nombre sin adjetivos. Esteban Duarte. Él esbozaba una mueca cada vez que lo leía. Las etiquetas tardan en soltarse. La justicia avanzó sin fuegos artificiales. Montiel procesado, funcionarios suspendidos, condenas posibles. No importaba tanto la foto final como la costumbre en marcha. Una tarde, al terminar una clase, Esteban caminó hasta el sitio donde el dron había soltado el 3 y Atlas. Levantó del suelo una arandela lisa y la guardó en el bolsillo. No por fetiche, por rito. La frotó como quien pule una idea y pensó que tal vez el verdadero Atlas no era el artefacto, sino el mapa que una comunidad se había animado a dibujar. ¿De quién es responsable de qué? ¿De qué hacer cuando algo cae del cielo? ¿De cómo no volver a mirar hacia otro lado? La moral de esta historia no cabe en un eslogan, pero puede decirse sin artificio. La innovación que no rinde cuentas es truco, y la pobreza que escucha se vuelve sabiduría. Lo que cayó del cielo fue un marco. Lo que se levantó desde el suelo
fue una forma de mirar. Esteban siguió viviendo sencillo, con menos hambre y más tarea. No aceptó un cargo, aceptó que su oficio era enseñar a escuchar. Al despedirse del grupo, dejó en el pizarrón la frase que Clara solía decirle cuando él volvía con olor a taller: si algo no suena bien, no está bien, aunque te juren lo contrario. Nadie aplaudió. Se guardaron silencio y herramientas. Afuera, la ciudad sonó, por fin, afinada. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de quienes creen que la verdad técnica también es justicia. Ayúdanos a que estas historias sigan iluminando rincones donde otros prefieren apagar la luz. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo. Que Dios bendiga a los humildes. Esas palabras no son un trámite, son un pacto para escuchar antes de firmar, preguntar antes de obedecer y recordar que, a veces, lo que cae del cielo no es milagro, es prueba, y que un hombre sin techo puede ser el techo moral de toda una ciudad.